y esto no es gratuito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Andahuaylas? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Permítanme ustedes dar mi pésame a la familia de Romario Quispe, un joven que falleció, al igual que este joven adolescente de 15 años que es David Arequipa, ¿no? Los dos fallecidos son gente muy humilde, que ha sido, según algunas versiones, han sido alcanzados por balas, no por bombas, digamos, policiales. Habrá que investigar, tendrán que investigar esto, pero es una desgracia lo que ha pasado. Ahora, ¿cuál es la razón de la movilización? Miren ustedes, en toda la zona Sierra Sur, especialmente en Apurímac y particularmente en Andahuaylas, se ha generado una serie de expectativas y muchas de ellas falsas. Voy a poner un solo ejemplo. Hace 2 semanas estuvo el expresidente de la República en Andahuaylas prometiendo una obra gigantesca, que significa más de $1.000 millones de dólares, que es una represa del río Chicha. Pero curiosamente, esa promesa hecha allá en directo en la misma zona del río Chicha no tiene un solo centavo de presupuesto. Demagogia pura. Demagogia pura. Pero es expectativa generada. La gente aplaude eso y tiene la expectativa que se va a realizar, cuando ni siquiera se ha comprometido a pagar los estudios, ¿no es cierto?, técnicos de esa obra. Entonces, es una idea magnífica, que tiene muchos años de expectativa, que se debe concretar porque ayudar a miles y miles de familias, sí, entre Andahuaylas y Chincheros. Pero resulta que eso es una falsedad. 2, se dijo que se iba a resolver el problema del hospital de Andahuaylas, que es crucial, que hace más de 10 años está paralizado. No hay un solo centavo adicional al que siempre se ha estado dando para el hospital y que va a servir para pagar deudas a fin de salvar ese hospital o reconstruirlo o terminarlo o hacer uno nuevo. Otra demagogia pura. Se prometió la urea inmediatamente y Andahuaylas pues, es una zona, Andahuaylas y Chincheros es una zona de producción agrícola en todo el departamento de Apurímac. Mentira. Pero se le siguió prometiendo. ¿Y quiénes son los que canalicen esas promesas? Los prefectos. El prefecto de Apurímac, que es un agitador conocido, George Curi Guamaní. ¿De dónde viene? Movadef. De Movadef. Él es de Movadef. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas expectativas acumuladas han sido a través de un discurso, de una narrativa, se le ha generado la idea de que si lo vacan a Castillo, como lo han vacado, si lo sacan a Castillo, no se va a hacer nada de eso. Ahora, señor Villanueva, es cierto que Castillo obtuvo una alta votación en su región apurimeña, pero ahora sabemos cosas que no sabíamos cuando él fue elegido. Uno, que es un golpista. Luego que ha negado recordar qué es lo que dijo la víspera cuando anunció el golpe. 3, que quiso fugarse a México. Y 4, que hay casos de corrupción en los que están implicados varios miembros de su familia y de su entorno político directo. ¿Qué dicen sus paisanos apurimeños que votaron eventualmente por él de buena fe hace 1 año y medio y que tienen que confrontar estas realidades que hoy son inapelables? Mire, el proceso de decantación frente a la realidad tiene sus niveles. Por ejemplo, al campo no llega fácilmente este mensaje. Llega más fácil el mensaje de la promesa. En cambio, en la ciudad sí las cosas están más decantadas. Si ustedes analizan todo el proceso de esta movilización, es básicamente de nuestros hermanos del campo, que tienen esas reivindicaciones pendientes, que tienen ese deseo de que se les cumpla esa promesa. En la ciudad no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. El día de ayer, que se supone que era el movimiento más fuerte, en la ciudad habían 40, 50 personas en piquetes. Todo se trasladó a Huancabamba, donde está el aeropuerto, y generó mayor problema el hecho que llegaran, además de los 50 policías que ya estaban, ¿no?, rodeados en el edificio del Corpac, llegaron 75 más, o sea, había 125. ¿Y qué generó eso? Que haya gente que operó las cosas y logró reunir más comunidades aledañas y empezó el enfrentamiento. Y ahí es donde salen los 2 muertos.
Entonces, hay que definir quién empezó eso, o sea, quién atacó las comunidades a Corpas o fueron los policías los que empezaron la guerra. Eso se está por definir. Pero que hay 2 muertos, eso es lo terrible. Y esto ha escalado hasta este nivel a propósito de que también hay un discurso, obviamente, de engaño a la gente. ¿Y quiénes son los operadores? Y yo no me quedaría en los prefectos y subprefectos, varios de ellos en Movadef, que son agitadores conocidos, obviamente. Hay que subir más arriba. Los funcionarios de alto nivel, que jamás vieron 20.000 soles en su bolsillo mensuales. Y que no Gente quieren del dejar sus FENAT puestos. y no quieren Que dejar saben que esa. pierden el trabajo ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que resistirse. Pero escalemos más. Esta es parte de una estrategia que se trabajó desde antes, como contingencia. El tema del golpe, el cierre del Congreso, no es novedad, es mentira, que según un punto de vista, es mentira que sea el 7. Esto se ha ido trabajando como contingencia. Si no, veamos el acta, pues, que se firmó. Esa acta es la prueba más palmaria y concreta de que había la voluntad de cerrar el Congreso. La primera bala estaba disparada y por tanto solo faltaba. Señor Villanueva, allá los ingenuos que le quedan a otros. es importante entonces poner las cosas en perspectiva, porque lo que se dice es, por un lado, el pueblo peruano quiere que se vaya Dina Boluarte, el pueblo peruano quiere adelanto de elecciones, el pueblo peruano quiere que Pedro Castillo salga libre. Se generalizan expresiones que es importante preguntar de dónde vienen. Estamos hablando de pequeños grupos de interés, estamos hablando de solicitudes legítimas de la población, estamos hablando de una gran cantidad de ciudadanos que están expresando estas solicitudes. ¿De qué estamos hablando? Veamos las cosas por partes. Primero, este Congreso es un Congreso repudiado, eso nadie lo puede negar. Lo dicen las estadísticas. La señora Dina Boluarte, que debía ser más consciente de su situación a la hora de asumir este cargo importante, legítimo, legal, digamos, legal, debía entender, de acuerdo a las encuestas, que no le daban ni el 5%, ¿no?, como posibilidad de que asumiera la presidencia. Esa falta de lectura genera pues discursos como las que dio hace razón el primer día, que es legal, pero que podía ser matizada. Por ejemplo, la señora Dina Boluarte podría haber dicho, señores, de acuerdo a ley yo debo terminar, ¿no?, en julio de 2026. Pero siempre estoy dispuesta, eso hubiera matizado y hubiera impedido que los radicales, que ayer nomás gritaban en el Congreso, que el presidente de la República era un traidor. ¿Recuerdan Sí, ustedes? lo hemos Porque visto, y hemos visto a algunos de ellos golpeando por la espalda a un Y colega. anoche. Edgar Villanueva, usted conoce muy bien su región de Apurímac, que ha sido alcalde de Andahuayla 2 veces y congresista por esa región, y nos irá explicando qué ha pasado en Apurímac y cómo podemos salir de esta situación de violencia que se ha generado en su región. Lo que usted sostiene es que ha ido creciendo la minería ilegal en las zonas justamente concernidas por las protestas, y ellos temen que se les prohíbe ahora hacer ese tipo de actividad, pese a que hasta ahora contaban con una complicidad tácita de las autoridades del Estado bajo Pedro Castillo. Explíquenos este tema, por favor. Así es, mira, debo decir con toda claridad que en el tema de Pedro Castillo no hay una opinión mayoritaria de que Pedro Castillo vuelva. Hay una percepción clara de que este señor ya fue vacado legalmente y que lo que se necesita, ellos, como tienen una gran bronca con el Congreso, porque este Congreso tampoco le ha resuelto los problemas, y hay una narrativa respecto, que ya lo sabemos desde antes, por el gobierno anterior, que todo era culpa del Congreso, obviamente eso prende en la gente. Y 3, pues, lamentablemente nuestra actual presidenta de la República, siendo apurimeña, creo yo que no hizo una gestión que podía hacerla, articular con otro ministro y llevar algo para su tierra. Y le ha generado esto también una resistencia, ¿no? Pero esto es aprovechado por quienes manejan el tema político. Y el tema grave es el tema de la minería ilegal. Se está contaminando Andahuaylas, y no solo Andahuaylas, Aymaraes, varias partes de Apurímac, porque son mineros ilegales. Muy pocos que tienen reinfo, el famoso reinfo, que no sirve para legalizar en realidad, sino para contaminar más. ¿Y esos mineros ilegales en algún momento tuvieron contacto con representantes del Ejecutivo? Yo entiendo que sí, aunque la minería ilegal es más bien materia del gobierno regional,
que no ha sabido manejar esto. ¿Por qué? Porque son pequeños, medianos, ¿no es cierto?, mineros, que se consideran artesanales. Entonces, allí tenemos un problema de justaposición y de responsabilidades no cumplidas. Creo, sin embargo, que es fundamental ver el tema de la minería ilegal, porque allí pueden haber habido compromisos políticos para darles toda la libertad, que hagan lo que quieran. Y ese es un problema gravísimo, porque en verdad eso también genera violencia. Compromisos del expresidente Pedro Castillo. De darles, por supuesto, la oportunidad supuestamente de explotar como quieran. Y eso es irresponsable. Yo acabo de conversar en el entretanto, me llamó el señor alcalde de Huancabamba, el Víctor Merino, y me dice: doctor, queremos que nos ayuden a buscar una salida legal. Hay una búsqueda de salida. Entonces, ¿qué ¿Por tiene dónde que hacer? pasa? Es Huancabamba, José María Arguedas, sí. El distrito donde está toda esa zona, donde es la zona de conflicto. Hay sí una comunidad al lado del aeropuerto que se llama Huinchos, ¿no?, que es otra comunidad que no está adscrita, pero toda esa zona es Huancabamba, que se llama ahora José María Arguedas, ¿no?, es el distrito. Sí. Este señor alcalde está preocupado por su gente, por los fallecidos, necesitan una salida que no sea represiva, sino dialogada. Y si hay esa voluntad, yo le digo a la señora presidenta, no estén esperando que sus ministros vayan voluntariamente, se anoten para ir voluntariamente. Mande usted lo necesario y los ministros ad hoc. Por ejemplo, le voy a poner una sugerencia a la presidenta de la República y al primer ministro. Mande a la ministra de Agricultura. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto ese sí se ha quedado en el aire. Y que se vaya a comprometer a que por lo menos los estudios lo va a hacer este gobierno. Los va a pagar, porque no hay dinero ni un centavo. 2, mande al ministro de Salud. Tenemos un problema en el hospital gravísimo en Andahuaylas, 10 años paralizado. Y que vaya con el compromiso que se va a ejecutar ese proyecto. O sea, que mande aquellos ministros que tienen que ver con los reclamos reales. Pueden ofrecer algo realmente a la población. Real. Señor Villanueva, muchas gracias por su presencia.